El final del Scharnhorst. En el invierno de 1943, los fiordos del norte de Noruega se convirtieron en la guarida de los últimos barcos de la flota de combate de Adolf Hitler. Uno de ellos fue el crucero de batalla Scharnhorst, así llamado por uno de los mayores héroes militares alemanes. Fue la espina de la Royal Navy desde 1939. Mientras existió, el Scharnhorst supuso una amenaza para los convoyes británicos del Ártico, la línea de abastecimiento aliada para la agobiada Unión Soviética. El día de Navidad de 1943, el Scharnhorst zarpó por última vez. El señuelo de un convoy ártico iba a atraerle a la trampa de la Royal Navy. El Centro Secreto Británico de Descodificación de Bletchley Park avisó al almirantazgo de la salida del Scharnhorst. Cuando zarpó, el destino del Scharnhorst ya estaba sellado. La vida del Scharnhorst comenzó al ser votado el 15 de junio de 1934. Pero la historia naval en la que jugó un papel determinante había empezado 70 años antes, cuando los gobernantes de Prusia se pusieron a construir un imperio alemán. En su guerra con Dinamarca, los prusianos comprendieron su inferioridad naval y decidieron reforzar su flota. El arquitecto del poder alemán fue el príncipe Otto von Bismarck, cuya política era de sangre y hierro. Bismarck logró que Alemania se impusiera como poder militar y estratégico dominante en Europa Central. El nuevo Kaiser, Guillermo II, le obligó a dimitir en 1890. Pero su política de expansión militar continuó. Además de por su magnífico ejército, el Kaiser, cuya ambición era rivalizar con Inglaterra por la supremacía mundial, se interesó especialmente por la armada alemana. Bajo el mando del almirante von Tirpitz, se concentraron los recursos para construir una armada de primer nivel, una capaz de combatir contra los ingleses en el Mar del Norte. Los proyectos de armamento naval alemanes empezaron a disparar las alarmas en Londres. En 1888, un comité del almirantazgo declaró que la Royal Navy debía poseer como mínimo un poder naval equivalente al de otras dos potencias europeas. La expansión naval alemana amenazaba con alterar este cálculo de las dos potencias, del que dependía la supremacía naval británica y sus vínculos con su extenso imperio. Había empezado la carrera naval. A finales de siglo, la guerra de los Boers en Sudáfrica subrayó la importancia de las rutas marítimas para el Imperio Británico. Los Boers fueron abastecidos en armas por fabricantes alemanes, otra fuente de tensiones entre los ingleses y el Kaiser. Debido a su creciente poder militar, el Kaiser parecía destinado a chocar con sus primos ingleses. A principios del nuevo siglo, la distancia entre el poder naval inglés y el alemán era aún abismal. El presupuesto naval inglés era de 27 millones de libras, mientras que el alemán era solo de 7. La Royal Navy podía alinear 70 acorazados contra 24, pero este predominio iba pronto a verse amenazado. Una revolución en el diseño de los buques de combate iba a apoderarse de las flotas de ambos países. Casi de la noche a la mañana, los principales buques del mundo se quedaron obsoletos. El arquitecto de esta revolución fue el primer Lord del Almirantazgo, el almirante Sir John Fisher, más conocido como Jackie. Gracias a la influencia de Fisher, la Royal Navy incorporó el tipo Dreadnought, armado principalmente de grandes cañones de 305 milímetros en lugar de los de 11 milímetros que llevaban los buques anteriores.
Entre 1906 y 1909 se votaron 9 acorazados ingleses más del tipo Dreadnought. En 1910 se aumentó el calibre de los cañones de 305 milímetros a 340. También se desarrolló un nuevo tipo de buque, el veloz y ligeramente blindado crucero de batalla. En 1906 se votaron 3 con cañones de 305 milímetros y los diseños posteriores incluían ya los cañones de 340 milímetros. En 1912 Winston Churchill, primer Lord del Almirantazgo, insistió en que el calibre de los cañones de las futuras unidades esenciales de la Royal Navy se aumentara a 380 milímetros. Esto se logró en el último desarrollo del Dreadnought, ilustrado por el tipo HMS Queen Elizabeth. Cada uno de sus cañones de 380 milímetros podía enviar una bomba de 900 kilos a unos 30 kilómetros, efectuando andanadas de casi 8.000 kilos. En 1914, Inglaterra estaba construyendo 5 de estos Super Dreadnoughts y disponía de otros 21, de 41 viejos acorazados y de 9 cruceros de batalla. El lema de Fisher era: construye primero y más deprisa, y cada uno mejor que el anterior. Los primeros 4 Dreadnoughts alemanes se votaron en 1907. En 1914, la flota imperial de alta mar disponía de un total de 35 acorazados, incluidos 13 Dreadnoughts y 4 cruceros de batalla. Para entonces, el concepto original del Dreadnought estaba en plena evolución. Tan pronto como 1908, la publicación marítima inglesa Bracy comentaba ya que cuanto más grandes fueran los cruceros de batalla, más pronto se les vería cruzando cañonazos con los acorazados. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 iba a poner a prueba el concepto del Dreadnought. Ese verano millones de hombres se pusieron en marcha. Marcharon confiados con sus mascotas a la guerra. En el mar, la esperanza de una acción decisiva de la Armada quedó en ilusión. Los submarinos alemanes demostraron ser una amenaza mucho más seria para los ingleses que las unidades pesadas de superficie. En 1916, cuando las dos armadas se enfrentaron en Jutlandia, los navíos avanzaron frontalmente, lanzando andanadas con el ojo en el barómetro para esperar a que los vientos aclararan el humo del cañoneo como si estuvieran en Trafalgar. La flota de alta mar alemana consideró la batalla de Jutlandia como una victoria táctica, pero la gran flota inglesa siguió dominando los mares. Esa batalla puso de manifiesto la vulnerabilidad de los cruceros de batalla sin blindaje de puente ante el fuego parabólico de los acorazados. Una lección de la Primera Guerra Mundial que estaba por asimilar en el momento de diseñar los buques de la Segunda. La derrota alemana en el frente occidental selló el destino de la flota de alta mar. Fue internada en Scapa Flow, en las Órcadas y más tarde barrenada por orden de sus comandantes. Tras la guerra, Alemania solo fue autorizada a conservar 2 viejos acorazados anteriores a los Dreadnoughts y algunas unidades más pequeñas. El Tratado de Versalles limitaba la flota alemana a buques de menos de 10.000 toneladas, armados con cañones de 280 milímetros como máximo. En 1922, según el Tratado Naval de Washington, todos los acorazados en construcción debían ser desguazados, excepto los japoneses del tipo Mutsu y los norteamericanos del tipo Maryland. La Royal Navy fue autorizada a construir 2 acorazados, el Nelson y el Rodney. A partir de ese momento ya no podrían construirse más durante 10 años, momento en que se permitiría reemplazar los acorazados de más de 20 años. Se establecía un límite de 35.000 toneladas para todos los acorazados.
Aunque la prohibición de construir acorazados se alargó otros 5 años, esto no impidió que las armadas francesa e italiana idearan sus propios proyectos de construcción de acorazados. A pesar de la creciente amenaza del poder aéreo, la era del acorazado no parecía terminada. La Royal Navy siguió patrullando sus vitales líneas comerciales con una poderosa flota de cruceros. Precisamente para enfrentarse a los cruceros ingleses en toda guerra futura y para escapar de todo acorazado que les persiguiera, los alemanes desarrollaron el Panzer Schiff, o acorazado de bolsillo, construido respetando las limitaciones del Tratado de Versalles. El primero en entrar en servicio en 1933 fue el Deutschland, seguido del Admiral Scheer y del Graf Spee. Los tres sobrepasaban los límites del tratado y llevaban cañones de 280 milímetros, de sobra para vérselas con cualquier crucero enemigo. En ese momento el único buque alemán llamado Scharnhorst era un paquebote de línea. Al llegar Adolf Hitler al poder se puso a disposición de los trabajadores y militares alemanes para sus vacaciones en el marco del proyecto nazi La Fuerza de la Alegría. Pero en octubre de 1936 otro Scharnhorst se deslizaba por su rampa con objetivos más mortíferos. Igual que su gemelo, el Gneisenau, el Scharnhorst era un crucero de batalla que desplazaba más de 30.000 toneladas. Respecto a los acorazados de bolsillo, el Scharnhorst incorporaba una tercera torreta de cañones. Parecía una obra maestra, pero como lo revelaba la forma de su proa, era un paso atrás. Sus orígenes podían remontarse a los planes alemanes de un crucero de batalla de los tiempos de Jutlandia que no se llegó a construir, el Mackensen. Pretendieron equiparlo con cañones de 380 milímetros, pero estos no pudieron acabarse a tiempo. Debido a sus cañones de 280 milímetros, tendría que evitar a los acorazados de la Royal Navy. El comandante en jefe de la Armada alemana, almirante Erich Raeder, murmuraba que si quedaban atrapados, los nuevos barcos del Führer tan solo podrían morir con dignidad. La construcción naval alemana continuó. En febrero de 1939 se botó el acorazado Bismarck, seguido 2 meses después por su gemelo, el Tirpitz. 6 meses más tarde, Alemania estaba en guerra. El primer comandante del Scharnhorst fue el capitán Kurt Caesar Hoffmann. No tardaron mucho él y sus hombres en entrar en acción. En su primer crucero por el Atlántico en noviembre de 1939, el Scharnhorst iba acompañado por su gemelo Gneisenau. Entre Islandia y las Islas Feroe, ambos cruceros de batalla interceptaron al crucero de transporte Rawalpindi. Era una pelea desigual, pues el Rawalpindi solo tenía cañones de 150 milímetros. Pero el comandante del Rawalpindi, capitán Kennedy, decidió resistir y luchar. Abrió fuego a 9.000 metros. Los dos buques alemanes no tardaron en reducir el Rawalpindi a un casco humeante. Kennedy y la mayoría de sus oficiales murieron cuando un obús de 280 milímetros cayó sobre el puente. Mientras los alemanes recogían a los supervivientes, apareció el crucero inglés Newcastle, atraído por una llamada efectuada por Kennedy antes de morir. Antes de arriesgarse en una acción nocturna con elementos aún por vislumbrar de la Royal Navy, la fuerza alemana se retiró. En abril de 1940, el Scharnhorst volvió a entrar en acción en la campaña de Noruega. Dirigida por el almirante Raeder, la invasión de Noruega fue una arriesgada apuesta naval en la que intervino casi toda la flota alemana de superficie. El quíntuple asalto se lanzó el 7 de abril. La capital de Noruega, Oslo, no tardó en caer. Las fuerzas terrestres alemanas se lanzaron hacia el norte y el oeste, mientras la Luftwaffe dominaba los cielos. Las tropas británicas y francesas desembarcadas para apoyar al ejército noruego se vieron obligadas a retirarse.
Fueron hostigadas hasta el final por los bombarderos en picado de la Luftwaffe. Luego los alemanes trataron de impedir la evacuación naval de los aliados. El Scharnhorst y el Gneisenau se pusieron al acecho de un convoy aliado. En su lugar se encontraron con el portaaviones británico Glorious. El comandante del portaaviones creía equivocadamente que el Glorious no estaba en peligro. En consecuencia, las patrullas de reconocimiento no despegaron. Aún no había sido informado de que el almirantazgo había recibido un aviso de la Escuela Gubernamental de Descodificación y Encriptación de Bletchley Park, hogar del Servicio de Intercepción y Análisis de Ultra. Ultra era el nombre convencional y alto secreto dado por los británicos a los mensajes de las máquinas Enigma del ejército alemán. La máquina Enigma parecía una máquina de escribir, pero un tanto peculiar. Al pulsar una tecla se activaba un sistema de cilindros que, de acuerdo con la configuración, atribuía a cada letra pulsada otra distinta que solo se repetiría al cabo de 150 millones de pulsaciones. Los alemanes creían que el código de la Enigma era indescifrable, ignorando que en Bletchley Park los desencriptadores británicos iban revelando sus secretos. No obstante, en la primavera de 1940, los analistas de los barracones de Bletchley Park estaban aún explorando la entrada del laberinto Enigma. A principios de junio, el análisis de las transmisiones Enigma interceptadas enviadas en Morse indicaban que grandes unidades navales alemanas estaban saliendo del Báltico. La información se transmitió al almirantazgo, pero fue ignorada. El Glorious y su escolta eran como patos de feria ante los cañones de 280 del Scharnhorst y del Gneisenau. Los destructores trataron desesperadamente de ocultar el portaaviones tras una pantalla de humo. Pero los acorazados de bolsillo tenían el suficiente alcance y la suficiente precisión. Los cañones de 280 milímetros hicieron el resto. Durante el combate, uno de los destructores alcanzó al Scharnhorst con un torpedo. Hasta finales de diciembre de 1940, el Scharnhorst y el Gneisenau no volvieron a salir del puerto de Kiel para atacar a los mercantes ingleses, tarea para la que fueron construidos. Su primera operación tuvo que ser cancelada al ser dañados ambos acorazados por una tormenta tan violenta que se les ordenó regresar. Dos semanas más tarde, bajo el mando conjunto del almirante Gunther Lütjens, el Scharnhorst y el Gneisenau zarparon con éxito hacia el Atlántico Norte. Evitaron el primer convoy con el que se toparon al ir escoltado por el acorazado Ramillies de la Royal Navy. 2 semanas más tarde, a 500 millas de la costa de Terranova, el Scharnhorst y el Gneisenau hundieron 5 barcos dispersos de un convoy de regreso. Bien visto, perseguir mercantes indefensos parece un acto cruel, incluso brutal. Pero los comandantes de los acorazados fueron muy cuidadosos en la observación de las reglas tradicionales relativas a estas operaciones contra mercantes desarmados y sin escolta, las llamadas leyes de navegación. Los marineros capturados en los mercantes fueron bien tratados y trasladados a barcos de transporte. Para los supervivientes no solo fue una experiencia espantosa, sino que muy probablemente se repetiría a manos de los menos piadosos submarinos en una próxima travesía. A principios de marzo, el Scharnhorst y el Gneisenau navegaron hacia las más cálidas aguas de África Occidental, hacia la esperanza de presas más fáciles. Ahora los acorazados de bolsillo amenazaban la ruta de los convoyes desde Freetown hasta el Reino Unido. Pero su estancia en aguas cálidas fue de corta duración. El Scharnhorst y el Gneisenau avistaron otro acorazado de escolta, el HMS Malaya. Lütjens
llamó a los submarinos para que hostigaran al convoy mientras corría con sus acorazados hacia Brest. En su incursión por el Atlántico, el Scharnhorst había hundido solo 8 mercantes. En abril de 1941, los submarinos del almirante Doenitz llevaban hundidas 750.000 toneladas sin ayuda de ningún tipo por parte de los acorazados. Al cabo de un mes, la Royal Navy acorralaba al acorazado Bismarck, imprudentemente enviado como buque corsario. En un primer momento, el Bismarck fue desmantelado por un ataque de aviones torpederos Fairey Swordfish lanzados desde portaaviones. Después fue bombardeado hasta el final por unidades pesadas de la Royal Navy. Solo se recogieron 110 hombres del Bismarck de una tripulación total de 2.000. El destino de la batalla del Atlántico estaba en manos de los submarinos, construidos cada uno de ellos por una mínima parte del coste de un acorazado o de un crucero de batalla. ¿De qué servía un buque como el Scharnhorst si tenía que poner pies en polvorosa en cuanto se asomaba un acorazado inglés? El Scharnhorst y el Gneisenau quedaron atracados en Brest, donde sufrieron fuertes bombardeos por parte del mando de bombarderos de la RAF. Los cazadores se habían convertido en presas, pero para los bombarderos de alta cota resultaba imposible dar un golpe fatal en esos 2 enormes blancos estáticos. En julio, el Scharnhorst se trasladó a La Palisse, donde recibió 5 bombas. Volvió a Brest y allí quedó oculto bajo una red de camuflaje durante los siguientes 6 meses. En junio de 1941, Adolf Hitler envió a sus ejércitos hacia el este, contra la Unión Soviética. Ese verano y ese otoño, sus ejércitos Panzer penetraron profundamente en el corazón de la Rusia europea. Cuando la Blitzkrieg alemana amenazó con arrancar el corazón del ejército rojo, los británicos y más tarde sus aliados norteamericanos trataron de compensar las terribles pérdidas de material sufridas por los soviéticos. Esto significaba enviar convoyes doblando el Cabo Norte hacia Murmansk o Arcángel, cruzando uno de los peores mares del mundo con las peores condiciones climáticas. Existían pocos entornos tan hostiles como el de la guerra de los convoyes árticos. A principios de 1942, los ataques de submarinos y de los aparatos de patrulla aeronaval empezaron a infligir serias pérdidas a los convoyes del Ártico. A medida que aumentaban las pérdidas, la Kriegsmarine iba mirando al noreste. El gemelo del Bismarck, el Tirpitz, fue trasladado a Noruega. La Kriegsmarine estaba deseando poder sacar al Scharnhorst, al Gneisenau y al Prinz Eugen de Brest para que se reunieran con él. Un nuevo almirante, Otto Ciliax, fue designado comandante de la fuerza. Desde su cuartel general de Prusia Oriental, Hitler ordenó personalmente a Ciliax que trajera de vuelta los barcos a Alemania. El destino del Bismarck obligó a desechar la ruta del Atlántico a favor de una peligrosa carrera por el Canal de la Mancha. Las transmisiones interceptadas por Bletchley indicaban que se habían desplazado torpederas y destructores hacia Brest para escoltar al Scharnhorst y al Gneisenau y que sus tropas estaban en alerta. El reconocimiento aéreo confirmó que había mucha actividad naval y aérea. Las ondas encerraban la clave, pero ¿podrían los británicos completar el puzzle? Mientras tanto, los alemanes interferían en los radares costeros ingleses mediante una sutil operación. Durante cierto tiempo, aumentaron las frecuencias de interferencia de manera tan discreta que los operadores de radar británicos no se dieron cuenta de tal aumento. Lo que se conocería como Operación Cerbero había sido previsto por la Royal Navy. Pero lo que no previeron es que la salida se efectuase a plena luz del día.
Semejante maniobra en las angostas aguas del canal había sido considerada por los ingleses poco menos que como un suicidio. El almirante Silliax desplegó su bandera en el Scharnhorst el 5 de febrero de 1942. 3 días antes, el almirantazgo y el mando de bombarderos se habían puesto de acuerdo en un plan, denominado convencionalmente Fuller, para lanzar un ataque combinado contra la fuerza alemana si trataba de pasar por el canal. Los bombarderos estaban en alerta esperando órdenes para dirigirse contra el Scharnhorst, el Gneisenau, el Prinz Eugen y sus escoltas. Pero el 10 de febrero, sin informar al almirantazgo, el mando de bombarderos ordenó el cese del estado de alerta para más de la mitad de su fuerza y concedió al resto, 100 bombarderos, un tiempo de preparación de 4 horas. La escuadra alemana zarpó de Brest en la noche del 11 de febrero. El nombre clave de la operación fue Cerbero. Fue uno de los grandes riesgos calculados de la guerra. Debido a una serie de fallos en el equipamiento de las patrullas aéreas que vigilaban la ruta de escape, no fueron avistados al salir y hacia las 2 de la madrugada estaban ya en pleno canal. Al amanecer, la escuadra estaba más allá de Cherburgo y asombrosamente la desacostumbrada actividad aérea por encima de los barcos no fue detectada por los radares ingleses hasta las 10:15. La escuadra de Cerbero halló una feliz aliada en la baja capa de nubes que la ocultó a los ojos británicos cuando los buques se acercaron al estrecho de Dover, el sector más peligroso del recorrido. Alertados por el radar, los británicos enviaron a un par de Spitfires hacia la oscuridad del cielo. Encontraron a la escuadra alemana, pero los pilotos británicos habían recibido la orden de mantener un estricto silencio de radio. No pudieron informar de su descubrimiento hasta haber aterrizado. Por fin estaban seguros los británicos de que la flota alemana, oculta por las nubes, se aproximaba rápidamente al paso de Calais a una velocidad de 30 nudos. Los británicos estaban tan confiados en que los alemanes tratarían de cruzar el canal por la noche que les pillaron con los pantalones bajados. Sus unidades navales estaban dispersas, sus aviones de permiso o demasiado lejos para atacar a la flota alemana. Para entonces el primer ministro Winston Churchill ya había sido avisado de la fuga. Su respuesta fue que esos barcos debían hundirse a cualquier precio. Pero el retraso de los británicos y la falta de recursos disponibles se habían aliado para hacer inalcanzable ese objetivo. Los radares británicos transmitían la posición alemana cada 10 minutos y las baterías de costa abrieron fuego inútilmente. Hasta el mediodía no se pudieron enviar desde Dover 5 lanchas torpederas. Llegaron a avistar el Scharnhorst y el Gneisenau, pero fueron incapaces de penetrar la pantalla de torpederas que rodeaban a las unidades pesadas. A las 12:45 los buques alemanes habían salido del paso de Calais. El siguiente ataque lo efectuaron 6 biplanos Swordfish, basados en Manston y dirigidos por el teniente de corbeta Eugene Esmond, que también había dirigido el ataque contra el Bismarck. El Swordfish, afectuosamente apodado bolsa de redecilla, era muy maniobrable, pero su escasa velocidad le hacía muy vulnerable en operaciones diurnas. El escuadrón de Esmond disponía de cazas de escolta, pero estos servían de poco cuando los Swordfish caían en picado a través de una cortina de fuego para lanzar sus torpedos. Los cazas alemanes maniobraban más arriba esperando su oportunidad. Los 6 Swordfish fueron derribados. Ninguno de ellos logró alcanzar a los buques alemanes. Al teniente de corbeta Esmond le fue concedida la Cruz Victoria a título póstumo. Se enviaron más bombarderos en un vano intento por detener el avance alemán. 6 unidades de la 21 flotilla de destructores
recibieron la orden de interceptar al enemigo. Los destructores estaban al alcance del Gneisenau y del Prinz Eugen a última hora de la tarde. La carrera estaba prácticamente acabada, pero los acorazados no salían intactos. Antes de llegar a Wilhelmshaven, tanto el Scharnhorst como el Gneisenau chocaron contra una mina. Durante una angustiosa media hora, el Scharnhorst se había quedado muerto sobre el agua, pero los bombarderos no lo encontraron. La operación Cerbero llegaba sana y salva. El almirante Siliax transmitió al Grupo Naval Occidental: es mi deber informarles de que la operación Cerbero ha sido concluida con éxito. La Kriegsmarine había logrado una brillante victoria táctica y de paso había humillado a la Royal Navy y al mando de bombarderos. Pero la euforia de los marinos velaba que en realidad la operación Cerbero suponía un paso atrás estratégico del que la Kriegsmarine nunca se recobraría. El almirante Raeder apareció para conceder a Siliax y Hoffmann una de las condecoraciones más importantes de Alemania, la Cruz de Caballero. Hoffmann fue ascendido a contraalmirante. Pero al retirar sus fuerzas de superficie a Alemania, la Kriegsmarine suprimió la amenaza que representaron mientras se mantuvieron en la costa atlántico septentrional de Francia. Bletchley Park recibió enseguida la información sobre los daños del Scharnhorst y del Gneisenau. El mando de bombarderos de la RAF había decidido tomar venganza. El 27 de febrero, el Gneisenau fue gravemente averiado en su muelle de atraque por una incursión de bombarderos sobre Kiel. Nunca volvió a salir al mar y acabó sus días como pontón en Polonia. Mientras tanto, el Prinz Eugen había zarpado hacia Noruega. Sus movimientos fueron rastreados por Bletchley Park, lo que permitió que el submarino Trident le volara la popa. La Kriegsmarine se vio obligada a reevaluar el papel de su flota de superficie. El Scharnhorst y el Gneisenau estaban fuera de servicio, y este último hasta el final de la guerra. El acorazado Tirpitz se encontraba en aguas del norte de Noruega, refugiado en Narvik. Pero los acorazados de bolsillo Admiral Scheer y Lützow, el antiguo Deutschland, eran demasiado lentos para servirle de escolta. El crucero pesado Hipper podía acompañar al Tirpitz, pero su tripulación no estaba lista para el combate. A estos problemas se añadía el de una aguda escasez de combustible. La flota de superficie parecía una espada mellada. La fuerza de submarinos del almirante Dönitz tuvo que llevar el peso de la guerra naval en el Ártico. Los submarinos lograron su mayor éxito en la Guerra del Ártico en julio de 1942, cuando destruyeron el desafortunado convoy PQ-17 en ruta hacia Murmansk. El plan original de la operación preveía una combinación de submarinos, navíos de superficie y aviones. El Tirpitz y el Hipper debían atraer a la escolta mientras el Scheer y el Lützow se acercaban para atacar. Los barcos de superficie zarparon el 1 de julio, pero al día siguiente Hitler les ordenó que volvieran a Altenfjord por temor a que el convoy fuera escoltado por un portaaviones. Una vez más, los analistas de Bletchley Park iban por delante de los acontecimientos, pero el primer lord del almirantazgo, Sir Dudley Pound, siguió convencido de que las unidades pesadas alemanas estaban aún en alta mar. El 4 de julio ordenó que el convoy se dispersase 24 horas antes de que los acorazados volvieran a salir de Altenfjord con la intención de atacar el convoy el día 6. Pero dado que sus unidades se habían dispersado, fueron los submarinos y los aviones quienes se encargaron de la ejecución. De los 34 barcos del PQ-17, solo 11 sobrevivieron. El siguiente convoy, el PQ-18, iba mejor defendido y solo perdió 8 barcos. Ese verano ya no hubo más convoyes, pues los aliados comenzaron la preparación de la Operación Torch, el desembarco aliado en África del Norte. Cuando volvieron los convoyes en diciembre, los submarinos habían dejado el Ártico para volver al Atlántico. Esto dejó a las principales unidades de superficie como única arma, aunque insegura, con la que atacar a los convoyes rumbo a la Unión Soviética.
Tras otro ataque frustrado, Hitler decidió desguazar los grandes buques de superficie. El almirante Raeder fue sustituido por el almirante Dönitz, cuyos submarinos se cebaban con los convoyes aliados del Atlántico. Dönitz convenció a Hitler de que no tomara una medida tan drástica. Las unidades pesadas se salvaron del desguace y el nuevo jefe se puso a reanimar a su aperreada fuerza. Por fin, en marzo de 1943, el Scharnhorst zarpó de Altenfjord, en Noruega, para reunirse con el Tirpitz y el Lützow. Pero ya no había convoyes que atacar desde que los aliados concentraban su atención en el Mediterráneo. Sus operaciones se limitaban al bombardeo de instalaciones costeras en Spitsberg. Esta fue la única operación activa del poderoso Tirpitz durante toda la guerra. El 23 de septiembre, submarinos de bolsillo británicos del tipo Barco X dañaron gravemente el acorazado durante una osada incursión contra Altenfjord. El gigante herido quedó inmovilizado hasta marzo de 1944. El Scharnhorst se había quedado solo. En Langfjord, su nuevo puerto de atraque, la tripulación llevaba una vida rutinaria interrumpida por algunos entretenimientos caseros. Las noticias que se transmitían por los altavoces del barco omitían toda mención de las derrotas alemanas. La proyección de películas rompía la monotonía. El pescado era la base de casi todas las comidas, pero la moral se mantenía elevada. Cuando se reanudaron los convoyes árticos, los británicos suministraron la escolta de acorazados, generalmente el Duke of York, votado en 1940 con un armamento de cañones de 360 milímetros. El comandante de la Home Fleet de la Royal Navy era el almirante Sir Bruce Fraser. Estaba seguro de que el señuelo del convoy JW-55B, que zarpó de Lough Ewell el 20 de diciembre de 1943, sería suficiente para atraer al Scharnhorst a mar abierto. El 21 de diciembre, las transmisiones interceptadas de Enigma indicaban que el grupo de combate del Scharnhorst estaba a 6 horas de distancia. Fraser navegaba en el Duke of York un poco por detrás del convoy. Pensaba destruir el Scharnhorst en una acción nocturna. En el Scharnhorst se preparaba para zarpar el contraalmirante Erich Bey, un capitán de destructores que se sentía incómodo con su nuevo mando. La principal unidad de servicio alemana tenía también un nuevo capitán, Fritz Hinze. La víspera de Navidad, Fraser se dio cuenta de que el convoy iba demasiado adelantado respecto al Duke of York. Rompió el silencio de radio para ordenar a sus capitanes que en las siguientes 3 horas volvieran atrás hacia su fuerza de cobertura. Los alemanes captaron la señal, pero no la descifraron. De haber sabido que la fuerza de cobertura había perdido contacto con el convoy, este hubiera sido atacado impunemente. La reacción enemiga fue captada por Bletchley Park, en donde los mensajes, una vez descifrados, indicaban que el espionaje naval alemán solo sospechaba que una fuerte escuadra británica seguía al convoy. El 26 de diciembre, de acuerdo con las informaciones de Bletchley Park, el almirantazgo transmitió el aviso de que el Scharnhorst estaba en alta mar. La trampa de Fraser se cerraba. Para las tripulaciones del Scharnhorst y de sus escoltas, la celebración de las Navidades de 1943 quedó bruscamente interrumpida. El grupo de combate alemán zarpó a primera hora de la tarde del día de Navidad con la orden de atacar y destruir el convoy JW-55B. El convoy, con rumbo a Kola, al sur de Murmansk, comprendía 19 mercantes protegidos por una fuerza de 10 destructores. Era el cebo de la trampa. Más hacia el suroeste se encontraba la fuerza de cobertura del almirante Fraser, compuesta por el acorazado Duke of York, el crucero Jamaica y 4 destructores. Aproximándose desde el este, tras escoltar al convoy JW-55A, llegaba la Fuerza 1, los cruceros Norfolk, Belfast y Sheffield, mandados por el contraalmirante Barnett. El Scharnhorst y sus destructores de escolta avanzaban desde el sur. Por la mañana del 26, una patrulla de la Luftwaffe descubrió la fuerza de cobertura de Fraser.
Informó a los puestos alemanes de las islas Lofoten, frente a la costa noruega, que habían visto 5 buques de guerra, uno de ellos al parecer muy grande. Este avistamiento pudo haber sido confirmado por el servicio alemán de radiointercepción, el Wehrdienst, que había estado escuchando las transmisiones entre Fraser y Barnett. Pero el comandante de las Lofoten envió al alto mando de la Kriegsmarine un mensaje fatalmente erróneo, pues se le olvidó mencionar el buque muy grande avistado por la patrulla aérea. El alto mando asumió que el avistamiento se refería a la escolta del Scharnhorst de regreso a puerto. El comandante del Scharnhorst, que hubiera comprendido enseguida que se trataba de un error, no recibió aviso del avistamiento hasta última hora de la tarde del 26, pero para entonces era demasiado tarde. El Scharnhorst había cruzado el punto sin retorno. Por la mañana del 26, el almirante Bay navegaba entre un mar revuelto y ventiscas en busca del JW-55B. Hacia las 7:30 de la mañana envió a sus destructores de escolta hacia el suroeste para cazar al convoy. El Scharnhorst se quedó solo. El Scharnhorst navegó hacia el norte. Bay no lo sabía, pero su rumbo le haría chocar inevitablemente con los cruceros del almirante Barnett. A las 8:40 el radar del Belfast detectó al Scharnhorst. Poco más de media hora después, el acorazado era iluminado por bengalas y sometido a fuego. El encuentro olía a desastre para el Scharnhorst. Al replicar al fuego, una bomba del crucero Norfolk destruyó su radar de proa. Ahora navegaba a ciegas. El combate no duró mucho. Tras sufrir daños en el radar, el Scharnhorst escapó hacia el sur y aceleró, llegando a los 30 nudos. Al principio, los cruceros empezaron a seguirle, pero después volvieron para proteger al convoy. Tampoco podían pretender rivalizar con la velocidad del Scharnhorst en un mar revuelto, y de hecho 2 de ellos sufrieron averías en los motores. Además, el almirante Barnett había deducido correctamente, como se vio después, que el Scharnhorst se había dirigido hacia el sur únicamente para girar y atacar el convoy desde otro ángulo. A mediodía, el Scharnhorst volvió a tomar rumbo norte hacia el convoy. Los radares de Barnett lo detectaron a 28 kilómetros. Barnett se había mantenido entre el Scharnhorst y el convoy. La calidad de su maniobra quedó demostrada poco después de mediodía, cuando se reanudó la batalla a una distancia de entre 4 y 8 millas. Ambos contendientes sufrieron daños en ese combate. Los cruceros alcanzaron al Scharnhorst, pero una de las bombas del acorazado destruyó el radar del Norfolk y otra de ellas cayó directamente en la torreta de popa. Aún así, el crucero llevaba ventaja. Sin su radar era como si el Scharnhorst peleara con una mano atada a la espalda. A las 12:41, Bay interrumpió el combate y se precipitó sin saberlo hacia el Duke of York, hacia el sur, a 28 nudos. En el puente del acorazado se encontraba Vivian Cox. Gracias a los informes del Sheffield y del Belfast, en el puente del Duke of York se sabía exactamente cuándo íbamos a entrar en contacto con el Scharnhorst. Sabíamos que nos quedaba cerca de una hora de angustiosa espera, hasta que empezara la acción. El comandante en jefe, almirante Fraser, se dedicó a maniobrar con el buque. No llevaba uniforme, sino que se había puesto unos pantalones viejos, una camisa polar y un jersey polar y una gorra machacada de almirante. Su pipa soltaba chispas y llamas y se movía entre nosotros con una confianza total, como si estuviera encantado. Las horas de espera acabaron para el almirante Fraser a las 16:17, cuando el Duke of York detectó al Scharnhorst a una distancia de 30 kilómetros. Media hora más tarde, el crucero de batalla quedaba atrapado en la luz de las bengalas lanzadas por sus perseguidores.
Los cruceros de Barnet y el Duke of York abrieron fuego, este último a una distancia de 12.000 metros. El Scharnhorst fue alcanzado antes de poder girar hacia el sureste. El Scharnhorst empezó a devolver los golpes lanzando andanadas mientras zigzagueaba para confundir a sus enemigos. Cuando el Duke of York se acercó al Scharnhorst, Fraser ordenó a sus destructores que iniciaran un ataque con torpedos. 5 torpedos alcanzaron el blanco. Estaban destruyendo el Scharnhorst sin reparos. A las 7 de la tarde la distancia entre el Duke of York y el Scharnhorst se había reducido a 7.000 metros. El acorazado británico soltaba andanada tras andanada contra el crucero de batalla alemán. Uno de los 3 motores del Scharnhorst quedó averiado, pero aún así alcanzaba los 22 nudos. A las 18:30 el capitán Hintze había anunciado sobriamente por la megafonía del barco: «Lo conseguiremos». Pero el perforado casco y el destrozado puente del Scharnhorst contaban otra historia. Aún así, el Duke of York no lograba dar el golpe de gracia. La distancia era ya demasiado pequeña para que el acorazado británico lograra atravesar la coraza del Scharnhorst con su fuego parabólico. El almirante Fraser quería rematar al gigante herido. El Duke of York dejó de disparar para que el Jamaica y el Belfast se encargaran del golpe de gracia. A las 19:26, ambos cruceros se adelantaron para lanzar otro ataque con torpedos contra el Scharnhorst, que se arrastraba ya a apenas 12 nudos. El Belfast dio en el blanco desde una distancia de 6.000 metros y se alejó. Luego disparó el Jamaica, pero ninguno de sus torpedos hizo blanco. De nuevo les tocó a los destructores lanzar un aluvión de torpedos contra el Scharnhorst, envuelto en humo. El crucero de batalla estaba agonizando. El capitán Hintze envió un último mensaje al Führer: «Lucharemos hasta el último obús». Se dio la orden de cerrar los mamparos estancos, acción previa al abandono de un buque. Muchos años después, el almirante Fraser recordaba los últimos momentos del Scharnhorst. Cuando nos acercamos a media o una milla de distancia, estaba medio tumbado sobre el flanco y ardiendo por los 4 costados. Y fue muy desagradable seguir disparándole, sin saber si quería rendirse o qué pretendía hacer, pero teníamos que hundirlo, aunque fuera desagradable. El final del Scharnhorst fue rápido. A las 19:50 el Belfast siguió al Jamaica para lanzar otro ataque de torpedos. Pero mientras el Belfast maniobraba, el Scharnhorst rindió el alma. El gran buque se hundió de proa volcándose hacia estribor. Se oyó el estruendo de una explosión colosal y el Scharnhorst desapareció. De los casi 2.000 oficiales y tripulantes, solo quedaron 36 supervivientes. El Scharnhorst siempre había sido considerado un barco con suerte. Por fin, se le había acabado la suerte. Para la Royal Navy fue un momento de júbilo. Habían matado al amenazante dragón. Y tampoco le quedaban refugios al último monstruo, el Tirpitz. El 15 de septiembre de 1944, los Lancasters de la RAF
armados con bombas de 5.500 kilos, lo alcanzaron y lo hundieron en el fiordo de Tromsø. Su destrucción fue como el último estertor de la flota de superficie de Dönitz. La fuerza bruta destruyó al Tirpitz, pero la caza del Scharnhorst fue posible gracias a los especialistas que trabajaban en tranquilos despachos, alejados de los abruptos mares árticos. Los analistas de códigos jugaron un papel esencial en la destrucción del barco de la suerte, el Scharnhorst.